Alipuncha machi yachakuwawa, Causanguicho. Ay, kausunin yuka shuti mi kan Washington Fabián Aguinda Grepa, yuka ani yachana wasi San Pablo, paktay yachaco Cuchumanta. Okay. Bien, me alegra que estés súper bien en Washington, estudiante de décimo del Colegio San Pablo. Eh, Washington, como sabías, quiero que por favor nos cuentes para todas las personas que estén interesadas, cómo es la forma o cómo me contabas que tu abuelo se pudo convertir en chamán, cómo es la creencia, la tradición, la forma de hacerse chamán. Mi abuelo comenzó primerito a ayunarse y luego se fue, ayunó todo lo que son de calientes, la yuca y sal no debe que usar y ni comer ají y no saludar a la mujer ni acostar y también fuera que no se abrigue con otras personas y dormir separados. Ya. O sea, esos son los ayunos, eso es Sí, lo que no debe hacer claro, la no debe que persona. hacer la persona. Eso lo tiene que hacer cuando ya es adulto, cuando es Ya, niño, ¿en qué momento lo hace? ya después ya cuando convierte en el chamanismo le llama la mujer de la selva. Le silba, le sigue al hombre y luego le lleva. Y le hace fumar ¿Le y lleva a dónde? le lleva a la cascada o a la selva, Hacia adentro. hacia adentro. Se hace conocer el río y se va por cada estero del río, ese es su camino. ¿Y quién es esta mujer? ¿Cómo se llama en Se Quichua? llama Curimuyuarmi y Ya, ella es la que tiene los poderes, los según lo poderes. que me dabas a Sí. entender. Ella tiene los poderes y tiene para 3 meses y después de 3 meses cuando hace el popó, después no quiso el dolor y luego le sacó para afuera. Ya, espérame un ratito para entender bien. O sea, y esta parte, bueno, quiero aclarar un poco, obviamente Washington me conversó antes de esta entrevista, me explicaba paso a paso que esta mujer enigmática de la selva le lleva solo a las personas escogidas, las personas que ve que pueden adquirir ese poder, después de haber hecho todo este proceso de ayunos, de no estar con una mujer, no comer sal, no comer ají, no saludar a las personas, no comer cosas calientes, no alcohol, no tabaco. Luego que tiene todo este proceso, por varias semanas, va a la selva y si la mujer, esta mujer enigmática, le silba, él escucha el silbido, es porque ya lo ha seleccionado. Porque hay otras personas que pueden hacer el ayuno por mucho tiempo, pero la mujer no lo escoge, no lo llama. Cuando ya pasa la segunda parte, se podría decir, esta mujer que le llama, le silba, con ese silbido le envuelve, ¿verdad? Le atrae, le Le llama atrae. como la boa, como me contabas, le jala con su anzuelo. Y le lleva 3 días de camino donde nadie le puede encontrar. En ese lugar donde ya le lleva, que puede ser una cueva o puede ser una parte profunda de la selva dentro de una cascada, allí le tiene alrededor por 3 meses o 6 meses, inclusive me decías que hasta un año en ocasiones, ¿verdad? Sí, Me decías que el papá de tu abuelo, él sí estuvo por un año sí, para hacerse chamán, sí. perdido. Perdido. Imagínense, en un año perdido en la selva, ninguno de tus familiares sabe nada. Y en ese tiempo, ¿qué sucede en ese tiempo que está perdido? En esos 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo de la persona, qué tantos poderes necesita aprender o qué tanto puede resistir. La Curimuyowarmi, o la mujer que tiene los poderes dentro de la selva, le transmite todos los conocimientos, todo. Él está allí totalmente aislado, recibiendo toda esta información, desde cómo se puede observar, cómo se puede curar, cómo puede ver a través de su espíritu. ¿Y qué come durante eso? También me estabas conversando. ¿Qué come cuando está allí encerrado? Ya cuando está más cerrado, da de comer la yuca, es pescados, se muelen y se dan en un cuya, Una cuya ya. sí, se dan en una cuya y luego le dan de comer, es igual chicha mismo, todo chicha Pero la chicha me decías que no es de yuca, sino de qué es la de chicha. pescado. Sí, eso para que tengan claro. La persona ve como que fuera chicha normal. Ustedes saben que la chicha se hace de yuca. Pero en la práctica, cuando está en este proceso, lo que él verdaderamente está tomando es pescado que está triturado, que está licuado, hecho manera de chicha. Entonces lo que toma todos los días es esta chicha hecha de pescado, ¿verdad?